Vamos por más, vamos por más. Cada acción que abordamos nos demuestra que se avanza. Vamos por más, siempre juntos, siempre unidos, construimos la salud, marchando con esperanza, alegría y confianza, ir de frente con la gente, que es el tiempo de cambiar. Compañeras, compañeros, señoras, señores, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Gracias por estar, Comienza una nueva edición de La Salud en el Aire, La Salud en la Comunicación, ni más ni menos que el programa de radio de las trabajadoras y los trabajadores de la salud privada del Uruguay. Gracias por estar en este viernes tan especial, soleado, frío, 17 grados la temperatura, pero un día primaveral, a no ser por el frío, el sol radiante, un lindo viernes para vivir y compartir. Gracias por estar. Estamos viviendo este viernes, 12 de junio 2015, edición número 523, segunda época de La Salud en el Aire. Un saludo fraterno a las compañeras y compañeros de la salud privada, de la pública, de todo el entramado de trabajadores de nuestra única central sindical, de nuestro PIT-CNT, que vivió hace pocas horas y protagonizó hace pocas horas un hecho fundamental, un poder de convocatoria formidable. Así lo constatábamos en la víspera con nuestros compañeros de la FUS que estuvieron presentes allí. Fue importante la palabra de Soraya La Rosa para contarnos qué sucedía, pero quedan ecos de esa movilización, quedan cosas para decir acerca de lo que fue una gran movilización bajo la consigna para que los cambios no se detengan, y por cierto que a pocos días del comienzo de su 12º Congreso, la Central Obrera realizó, como ustedes saben, un paro general parcial con movilización en el Palacio Legislativo, en reclamo de verdad y justicia, aumento de salarios, más presupuesto para la educación e inversión pública, y en rechazo también del TISA, del Acuerdo de Liberalización de Comercio y Servicios. Se trató de la primera de este tipo de medidas en lo que va del gobierno del presidente Tabaré Vázquez. La mayoría de los sindicatos detuvo sus actividades, pero la coordinadora de enseñanza paró durante todo el día. La Federación Uruguaya de la Salud, recordamos, lo hizo de 11 a 14 horas, y los compañeros de la Unión Ferroviaria comenzaron a las 0 horas un paro de 48 horas. Ayer entonces decenas de miles de trabajadores se movilizaron en todo el país respondiendo al llamado del PIT-CNT, nuestra central única sindical. Hubo exposiciones, hubo alocuciones, hubo oradores, entre ellos el compañero secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, el compañero Jorge Bermúdez, lo que representa un honor para la FUS y para todos nosotros en el programa. Por eso vamos a dialogar con él sobre los contenidos de esa gran movilización. El gobierno no debe ceder ante los sectores dominantes que plantean trasladar costos al conjunto del movimiento popular, decía el Fogata hace pocas horas. Vamos a recibirlo y a preguntarle sobre este particular. Fogata, ¿cómo te va? Bienvenido a La Salud en el Aire una vez más. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día a todos en la audiencia. Buen día. Sí, realmente ayer fue una jornada muy importante para el conjunto del movimiento sindical, para la FUS en particular. En el caso de la FUS, podemos señalar que ayer comenzó la etapa de movilización, de lucha en la calle por la conquista del nuevo convenio colectivo. En el día de ayer, como lo estableció la última dirección nacional, paramos de 8 a 14, nos movilizamos junto al PIT-CNT y estamos evaluando la posibilidad de una movilización en julio, que también votó la dirección nacional, si no hay avances en la convocatoria de la negociación colectiva. Como cuestión importante para anunciar, y como resultado incluso de la propia presión que ha venido ejerciendo la FUS en estos días, en el día de hoy llegó efectivamente la convocatoria a la primera reunión del Consejo de Salarios del Sector el lunes a las 12 del día en el Ministerio de Trabajo.
Es decir, parte de los objetivos que nos estamos proponiendo, fue la denuncia permanente de que no se convocaba el Consejo Salarial del Sector. El Consejo Salarial del Sector se va a reunir a partir del día lunes. ¿En qué condiciones? No lo sabemos. ¿Con qué pautas? No las sabemos. Porque en realidad en esto estamos, como lo planteó ayer el PIT-CNT, desde el acto multitudinario. Si el gobierno cede ante las presiones del bloque de poder, del bloque dominante, y por lo tanto las pautas hacia los consejos de salarios en general y en la salud privada en particular están dominadas por una visión de que la desaceleración de la economía significa que se debe encabezar un ajuste en contra de los intereses populares, nosotros tendremos un grave problema con el gobierno. Es más, se lo hemos advertido y lo dijimos también ayer. El gobierno se expone a una fractura con su base social, que es el conjunto de los sectores populares. Si bien el Frente Amplio es una fuerza policlasista, y si bien hay sectores de la burguesía ubicados hoy dentro del Frente Amplio, los grandes empresarios no votan el Frente Amplio. Los grandes empresarios han acumulado en estos 10 años de bonanza económica una brutal tasa de ganancia, pero siguen pensando que el Frente Amplio es un extraño en el gobierno, y que el gobierno tiene que volver a ser de los partidos tradicionales, los partidos de la derecha, los partidos que representan la resistencia del bloque de poder. Por lo tanto, el planteo del PIT-CNT ayer, el planteo de la FUS, que ha hecho en estos días incluso en la conferencia de prensa, etcétera, es este planteo. En esta coyuntura particular de desaceleración del crecimiento económico del país, pero no de crisis, donde la economía va a crecer en torno a un 15%, 16% en 5 años, el planteo hecho por el PIT-CNT y el planteo hecho por la FUS sobre el crecimiento de los salarios de 16 puntos de crecimiento salarial en 5 años, que significaría 3.500 pesos en el caso de la salud privada de aumento por año por trabajador en un salario promedio de 23.900 pesos, que es el promedio del sector, no está para nada fuera del alcance de lo que es hoy la situación económica del país. Pero además, eso se tiene que alinear en función de las cápitas que paga el FONASA al sistema de salud, que paga el FONASA desde el sistema de salud a las instituciones, y también tiene que estar ubicado en torno a cuáles son las expectativas reales de crecimiento de las instituciones, el crecimiento del sector, que también debe ser parte de el crecimiento del salario de los trabajadores. Es decir, esos 3 elementos, ¿no? El planteo salarial, por un lado, de los trabajadores, y por el otro lado, lo que hace al crecimiento del sector y el crecimiento de la economía del país, es lo que debe traducirse en el aumento de salarios de los trabajadores. Y en ese marco está planteado esos 16 puntos de crecimiento de salario real en el quinquenio, que repetimos, porque por ahí se entiende mal. No es 16% de salario, son 16% de salario real, eso es un 80% del salario nominal. Y eso es, para poner una cifra, 3.500 pesos de aumento por año en un salario promedio que es de 23.900 pesos hoy. Por supuesto que hay salarios menores a 23.900, los hay. Hay salario de 15.000 pesos, claramente. Como también hay salario de 130, A ver, como también hay salario de 130 en el sector no médico. Clarísimo. En el sector no médico. Entonces, está claro que hay quienes ganan menos de ese promedio. Yo gano menos de ese promedio. Por ejemplo, yo no gano ese promedio. No estoy en el promedio, estoy por debajo del promedio. Un poquito, pero por debajo del promedio. Sí. Por lo tanto, cuando algunos dicen, pero ese no es mi salario. No, claro, no es tu salario, es un salario promedio. ¿Cómo se hace un promedio? En matemática no. Matemática muy simple. No, sumamos el total. Y dividimos de lo que hay. Lo dividimos de lo que hay. No, un promedio. Mucha historia en esto. Es agarrar el librito de primero liceo o sexto escuela y
y tenemos ahí lo que es un promedio. Buscar a Copetti. Sí, exacto. Ahí está. Recomendamos referirse al compañero Copetti en el caso de claro. su promedio. Entonces, pero el planteo es claro. El planteo es que lo que hay aquí es un debate profundo desde el punto de vista ideológico. Profundo. Con la fuerza política. El movimiento popular hoy está planteando que se debe mantener la distribución de la riqueza y profundizarla. Sigue habiendo un 60% de trabajadores en el país que ganan menos de 15.000 pesos. Y eso también hay que atenderlo prioritariamente en el Consejo de Salarios. Por lo tanto, si alguien debe moderar en este país sus expectativas, deben ser los sectores empresariales vinculados a los grandes sectores de acumulación de capital, vinculados a su vez a lo que fue en estos 10 años la tasa de ganancia a través del valor de los commodities, de los precios agroexportables, de la soja, de la carne, etcétera, lo deben moderar y no atentar contra el crecimiento salarial de los trabajadores. Y esa es la coyuntura del cual se debe mover un gobierno popular. Claro. Y por lo tanto el gobierno popular debe moverse en esa coyuntura favoreciendo a los sectores populares. Y acá nadie está planteando que hay que expropiar nada, hay que echar a nadie del país. No, a ver, por más frío que hacía ayer, no era octubre ni era 1917, ¿verdad? Era junio del 2015. O sea que nadie está planteando tomar por asalto el Palacio de Invierno. Estamos planteándonos que hay una realidad en el Uruguay del del crecimiento de la economía en función de la desaceleración de la economía de las potencias centrales, y además esa desaceleración implica directamente una baja en el valor de algunos commodities, pero eso es parte de la especulación del sistema financiero, del sistema capitalista. Tú ayer decías que las pautas de los consejos de salarios no deben atarse a la ortodoxia de la economía. Totalmente. Por ejemplo, es impensable aceptar una negociación de mediano plazo en el cual, póngale un convenio a 2 años o a 3 años, en el cual el correctivo se incluye al final del convenio. Eso es impensable, porque a eso significa pérdida salarial. El correctivo debe estar al final de cada ajuste. Si un convenio es a 3 años o a 2 años, lleva un correctivo en la mitad del convenio y lleva un correctivo al final del convenio. ¿Qué hace el correctivo? Corrige la inflación pronosticada de la inflación real, ¿verdad? Pero eso lo hemos hecho en todas las negociaciones salariales en los últimos 10 años. En el mismo sentido, el tema de el 100% de la inflación futura. Debe mantenerse el 100% de la inflación futura como garantía en el tema del mantenimiento del salario. Cuando se habla de desindexar los salarios, se habla de eso, de no garantizar el mantenimiento del valor del salario. Bueno, nosotros estamos en contra de eso. Ya vivimos la época de los gobiernos de derecha cuando nos daban el 90% del IPC pasado. Por lo tanto, esta no es una disputa de números solamente, no es una disputa de monedas solamente, es una disputa de concepción ideológica, como dice la consigna de ayer y la del 1 de mayo, porque estamos en tiempo, una etapa de cambios que no pueden detenerse, que deben avanzar, porque para nosotros la cuestión sigue siendo avanzar en democracia, y avanzar en democracia es con las grandes mayorías movilizadas empujando un programa de cambio, y avanzar en democracia significa atender los intereses a grandes mayorías populares. Así que en ese camino estamos, no tenemos por qué creer que el gobierno lo va a cambiar, pero por las dudas. El mensaje de ayer, ante la ofensiva patronal que se ha dado, fue el que intentamos dar. Que después la prensa lo haya virtuado o lo haya focalizado en algunos puntos, y bueno, para eso están sobre todo los grandes medios de comunicación al servicio de las clases dominantes. Pero en esta tribuna y en esta visión de trabajadores está muy claro nuestro planteo. Peleamos por salario, peleamos condiciones laborales, pero peleamos para que este gobierno siga apuntando a un proyecto nacional, popular y democrático. Y ese es el conjunto del movimiento popular que lo tiene que empujar. Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS. Querido Fogata, gracias por esta salida en el aire compartida. Nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo fraterno, Buena jornada. Gustavo, gracias. Muy buen fin de semana. Chao, igualmente para vos.
Chau, chau. Y para todos ustedes, amigos, nos reencontramos el próximo lunes con más Salud en el Aire. Nos reencontramos más de la nochecita, a las 20:30 horas. Nos reencontramos a las 2 de la mañana, porque allí también vamos por más. Chau, chau. Vamos por más, vamos por más. Siempre juntos, siempre unidos. Salud en el Aire fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad. Frente con la gente que es el tiempo.